Amén. Pues Dios es Dios. Con pocos, con muchos, Dios es Dios. Amén. Pues qué bendición, ¿no? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí, estar compartiendo tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que tú hables a nuestro corazón. Lo has hecho, Señor, ya. Pero, Señor, sigue profundizando en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Yo quiero compartirles que durante muchos años, hemos estado escuchando de Apocalipsis capítulo 18 acerca de quién es la gran ramera. Sí. Y se ha dicho que ¿quién es la gran ramera? ¿No? De lo que se ha dicho, de lo que, no de lo que hemos dicho nosotros, pero de lo que Roma. Dicen que Roma es la gran ramera y obviamente la vinculan con la Iglesia Católica, ¿sí? Y bueno, se parece, dijo un día un hermano, no, es que Roma es la gran ramera. Dije, mire, si no es la gran ramera, por lo menos es su prima. Eso sí. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora, recuerden, la palabra ángel quiere decir mensajero. Sí, no precisamente a veces tiene que ser un ángel. Hablo del ser, ¿sí? No precisamente tiene que ser un ángel, pero sí un mensajero. En este caso dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Ahora, cuando dice que se ha hecho, quiere decir que no era. ¿Sí? Quiere decir que no era. Una pregunta. Si estamos hablando de Roma, ¿Roma ha sido idólatra, sí o no? Siempre lo ha sido. Entonces, ¿cómo dice aquí que se ha hecho habitación de demonios? Entonces no es Roma. ¿Me siguen? Entonces no es Roma. Dice, se ha hecho, quiere decir que no era. Y Babilonia siempre ha sido idólatra. La Babilonia natural, miren, ¿dónde está Babilonia? ¿Dónde estaba Babilonia? ¿Se acuerdan? Gracias. ¿Se acuerdan dónde estaba Babilonia? ¿Alguien de ustedes se acuerda de eso? Bueno, ni en Egipto ni en Turquía. Estaba cerquita, pero es lo que se conoce hoy como Irak. Ajá. Por eso, bueno, Saddam Hussein se dice que él estaba construyendo la Torre de Babel, reconstruyendo la Torre de Babel, que estaba ¿dónde? En Babilonia, en Babel. De ahí son. ¿Sí? Entonces, dice,
Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Lo que significan las aves son los pensamientos. Entonces, vuelvo a repetir, no puede referirse a Roma. Sí, porque Roma desde un inicio ha sido idólatra. Siempre ha sido idólatra. ¿A quiénes adoraban ellos? A Saturno, a siempre me confundo en la mitología griega y la mitología romana, porque se parecen mucho, ¿no? Zeus, Saturno, Neptuno, todos ellos están vinculados, ¿no? Entonces, cuando dice que se ha hecho, quiere decir que no era, no habitaban los demonios, pero ahora habitan demonios, se ha hecho habitación de demonios y guarida, es decir, un refugio de todo espíritu inmundo. Entonces, no está hablando de Roma, porque Babilonia siempre ha sido idólatra, por eso no está hablando de una nación, yo no creo que esté hablando de una nación o de una iglesia que no ha sido santa. Y la iglesia romana nunca ha sido santa. ¿Por qué? Porque si la historia tiene razón, si la historia que nosotros conocemos tiene razón, esa iglesia nunca ha sido santa. ¿Por qué? Porque fue un suplantar. Es decir, pusieron una iglesia, entre comillas, cristiana y solamente falsificándola y adaptándose a una cultura babilónica. ¿Sí? Entonces, la iglesia romana nunca ha sido una iglesia santa. Y entonces, si la iglesia romana nunca ha sido santa, entonces, ¿de quién es? ¿De quién se trata? Sería muy feo, ¿verdad? Dice, versículo 3, porque todas las naciones, lo acabas de decir hace rato, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Está pesado? Dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Miren, sí se parece mucho a la iglesia de Roma, ¿sí? Especialmente porque el capítulo anterior hablaban acerca de cosas moradas, cosas de púrpura, cosas muy costosas. Pregunta, ¿la iglesia cristiana de hoy en día qué es lo que tiene? Quizás no tiene colores púrpuras, pero casi la mayoría de iglesias, y déjenme decirlo de esta manera, casi la mayoría de las mega iglesias tienen cielos oscuros. Todas se parecen. Ahora, déjenme nada más aclarar esto. El cielo oscuro, no voy a demonizar esto. ¿Por qué? Porque en un estudio de televisión o en un estudio de fotografía, el cielo oscuro es bueno para la fotografía. ¿Para qué? Para traer mejor luminosidad, ¿sí? Entonces, de eso no hay ningún problema. El problema está en cuando lo oscuro no solamente es físico, pero también es espiritual. ¿Me siguen? Versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte
de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, no podemos salir de una nación que no existe físicamente. Tú no puedes salir de Babilonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no vivimos en Babilonia, estamos en Estados Unidos. Yo me acuerdo hace muchos años, yo compré un disco, me costó $1, y ya se han de imaginar qué clase de músico era, totalmente desconocido, ¿sí? Lo compré nuevo, un disco de long play en $1, y y decía América, la gran Babilonia. Por supuesto, era un músico, un cantante cristiano americano, que yo me acuerdo que todas sus canciones tenían que ver con Apocalipsis y con Estados Unidos, hablando acerca de que Estados Unidos era la gran ramera. Ahora, fíjense, yo dije que no podemos salir de una nación que no existe físicamente, pero sí podemos salir de un sitio espiritual. Sí podemos salir de allí. Dice, entonces, eh, regrésale al capítulo, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Pablo está hablando, ¿se acuerdan? Pablo habló, salgan de ahí, pueblo mío, refiriéndose a lugares de idolatría. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros no vamos a lugares de idolatría, pero todos tenemos ídolos en el corazón. Hello. Todos tenemos ídolos en el corazón. ¿Pueden ser nuestros hijos? Pueden ser nuestros hijos, nuestros ídolos. Y cuando nosotros ponemos a nuestros hijos como ídolo, Dios los puede, escuchen, Dios los puede quitar. Dios los puede quitar. ¿Por qué? Porque hacemos de nuestros hijos ídolos. Muchos de nosotros, y lo digo como ministro, tenemos ídolos el ministerio y Dios lo puede quitar. Muchos que tienen un ídolo llamado dinero, Dios lo puede quitar de un día para otro, de un momento a otro. Dios lo puede quitar. Todo aquello que es un ídolo, dice en 1 de Juan capítulo 5, dice que no honremos a otros dioses, que no tengamos ídolos. Y hay una traducción que dice, no quiten a Dios del primer lugar. Esa es la idolatría. Quitar a Dios del primer lugar. Y todo lo que, si Dios no tiene el primer lugar en nuestra vida, quiere decir que hay más ídolos antes que Dios. Y Dios puede quitar, Dios los puede remover. Entonces, nosotros no podemos salir de una nación que no existe físicamente, pero sí podemos salir de un sitio espiritual. La mayoría de iglesias grandes, dije la semana pasada, hoy lo vuelvo a recordar, la mayoría de las iglesias grandes han vaciado a las pequeñas. Ahora, el riesgo que todo cristiano real enfrenta es que puede morir dentro de un féretro de cristal por negarse a vivir dentro del arca. Puede estar en un féretro de cristal. ¿A qué me refiero con un féretro de cristal? Puede estar en una iglesia bien lujosa y morir allí. Nacieron bien, nacieron para Cristo, nacieron genuinamente, pero por estar en una iglesia que Dios no está ordenando, nos podemos morir en un féretro de cristal. Bonito, precioso, pero al fin y al cabo. Miren, yo no sé cuántos de ustedes
han pasado por una funeraria. Yo me acuerdo en México, sobre todo en México, íbamos y no sé por qué, pero ninguna de las cajas se me antojaba. No, o sea, por muy bonita que esté. Hay de madera, bruñida, así bien, déjenme usar el término, bien chidas, ¿verdad? Bien pintaditas, bien lijaditas, pero no se me antojan para mí. Sí, ¿verdad? Ahora, y el asunto, miren, hasta es una tontería ser un vendedor de cajas de muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que va una persona obviamente a comprar una caja, no va a escoger la más bonita. O sea, quizá la más barata, pero no la más bonita. Quizá la más cara, pero no la más bonita. ¿Por qué? Porque en medio del dolor uno no puede disfrutar lo bonito, ¿no? Entonces, uno puede morir dentro de un féretro de cristal por negarse a vivir dentro del arca. Ah, hablando de lo que compartía hace ratito Keila, ¿no? De iglesias que donde todo está cuadrado, donde todo tenemos que hacer exactamente, tenemos que terminar a las 11:59, si no, no fue de Dios. Y ahora, yo concuerdo, todos tenemos un horario que honestamente podemos respetar. Y sí, sí, yo no creo tampoco en cultos de 6 horas, ¿no? Y especialmente porque se hacen por tradición, especialmente por eso. Pero muchas veces lo he dicho, que muchos cristianos están en iglesias grandes solo porque desean esconderse sin tener que darle cuentas a nadie. Y miren, yo estaba platicando con una pareja y amamos mucho a esta pareja y yo estaba compartiendo esto, ¿no? De que la mayoría de hispanos, bueno, no la mayoría, pero muchos hispanos van a iglesias gringas porque quieren esconderse. Entonces me acuerdo que dijo el hombre, pregúntenos a nosotros, hermano. Dije, ay, pisé callo sin querer. Porque sí, estaban allí en una iglesia gringa porque no querían rendirle cuentas a nadie. Miren, y aunque nosotros no tenemos que rendirles, no estamos pidiendo cuentas aquí, ¿verdad? No estamos, a ver, ¿cómo te portaste tú? En algunas iglesias hispanas, ahí sí a ver, hermanos, ¿cuántos están en pecado? Vengan y oren, vengan aquí al altar para orar por ustedes. Sí. No hacemos eso. Pero en una iglesia pequeña nuestro caminar es más que obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos conocemos, porque tenemos la bendición de conocernos y de cuidarnos los unos a los otros. ¿Cómo estás? Sí, así es, así es. Sí, miren, y en una iglesia grande pueden estar juntos, pero quizás no unidos. Y cada quienes tienen sus bolitas, no nos hagamos. Cada una de esas iglesias tienen sus bolitas. ¿Por qué? Porque un albañil no puede estar con los doctores. No que no pueda. La Biblia me dice que puede y debe. Pero el asunto es que hoy hemos categorizado, hemos dividido la iglesia de Jesucristo. Entonces, yo me acuerdo de un hermano que fue un abogado, diputado federal en México, y me dice, hermanos, yo tengo el orgullo de poder decir, mi pastor era un albañil.
orgullo. Mi pastor era albañil. A mí me hubiera molestado si dijera, mi pastor es albañil. Pero, espérate, ¿no estás diezmando o qué? ¿Verdad? Como para sacarlo de ahí, del trabajo. Y no que ser albañil sea algo malo, pero hermanos, tenemos que honrar a los hombres de Dios, ¿no? Y bueno, aquí vuelvo a repetir, a nadie le pedimos cuentas, porque nuestro caminar es más que obvio. Dios, fíjense lo que dice ahí en el versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado ¿de qué? ¿Se acuerdan que en Génesis dice que Dios se acordó de Noé? Sí, espérate, Señor, ¿se te había olvidado o qué? Y también en Éxodo dice que Dios se acordó de su pueblo, en Éxodo. Y aquí, fíjense cuánto tiempo ha pasado desde la fundación del mundo hasta después de nosotros, dice que Dios se acordó de sus maldades. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Ahí está. Eh, la tardanza del castigo se ha tomado como que Dios está de acuerdo con lo que está sucediendo. La tardanza del castigo se ha tomado como si Dios estuviera de acuerdo con lo que está sucediendo. No es que Dios esté de acuerdo, es que, como dice la palabra, Pedro está hablando de eso, que, que él está esperando que el hombre se arrepienta, incluyendo nosotros. A mí me bendice mucho ese versículo donde dice que hay fiesta en los cielos, díganlo, cuando un pecador se arrepiente. Y generalmente eso nosotros lo aplicamos cuando una persona viene a Cristo por primera vez. Eso no es lo que dice la Biblia. Cuando un pecador se arrepiente, quiere decir que diariamente nosotros tenemos que vivir en arrepentimiento. Por eso hay fiesta en los cielos. Porque, perdóname Dios, hice esto, fiesta en los cielos. Perdóname Señor, pensé esto, fiesta en los cielos. Sí, por eso siempre hay fiesta. Cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador no se arrepiente, hay endurecimiento. Mucha gente permanece por, por eso, porque mucha gente piensa que como Dios se ha tardado, no los va a castigar. Por eso continúan en sus caminos. Pero en este caso ha sido una extensión de misericordia hasta que llegó un límite. Siempre Dios tiene límites. Dios tiene límites para todo. Versículo 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Wow. Nosotros dijimos que precisamente hace 8 días terminamos con la idea y la encomienda de hablar misericordia, ¿no? Ojalá que, y anoche que estaba orando respecto a esto, yo decía, Señor, ¿y cómo puedo terminar con una palabra de misericordia en este capítulo? Porque no hay misericordia. Ya aquí, en el capítulo 18, ¿se acuerdan?
desde que se cierra el templo en el cielo, no hay arrepentimiento ya. Aunque el hombre trate de buscar a Dios, ya no hay conciencia de Dios en ellos. Hay un espíritu religioso, sí. Hace muchos años, yo tenía como unos 18 años, 19 años, y yo les decía a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? En el final de los tiempos, y yo creo que estamos ya en el final de los tiempos, o en el final de los tiempos, mucha gente va a, va a ser muy religiosa. No quiere decir que sean cristianos, sino van a ser religiosos. Van a buscar cosas espirituales, no precisamente de Dios. Entonces, dice, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Ahora, ¿qué es un cáliz? ¿Perdón? ¿Es algo amargo? De repente, vemos en la Biblia palabras muy raras. Bueno, el cáliz realmente era una copa donde se vertía alguna bebida, o es una copa donde se vierte alguna bebida. No dice aquí que le preparen vino, sino bebida que ella preparó. Y puede ser algo amargo, puede ser un veneno, puede ser todo lo que ella nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Babilonia? Nada bueno. Ah, la, me cuesta un poco de trabajo, hermanos, balancear, y yo creo que este es el problema de la iglesia hoy en día, que nos cuesta mucho trabajo balancear las cosas positivas y las cosas negativas y encontrarle el verdadero sentido. O sea, miren, si bien es cierto que no todas las cosas son negativas dentro de la iglesia, no todo es positivo tampoco. Y hablando carnalmente, hay más negativo que positivo. ¿Por qué? ¿Cuántos les gusta el sufrimiento? ¿Verdad que no? O sea, no, espérate, habla positivo, habla positivo, habla positivo. Sí, pero, pues, ¿qué le sucedió a Pablo? ¿Qué le sucedió a Pedro? ¿Qué le sucedió a cada uno de los hombres de Dios? Les faltó positividad, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿dónde? O sea, es muy difícil ahora. ¿Por qué? Porque es difícil mantener el equilibrio. ¿Saben por qué? Porque el espíritu de Babilonia está dentro de la iglesia. Que él la mencionaba acerca de tanto Illuminati. Mire, si, yo hablo más a las personas que nos pudieran estar siguiendo ahorita en estos medios de Facebook o de YouTube. Independientemente de lo que crean, si existen o no los Illuminatis, si alguien más está moviendo los hilos de los gobiernos, qué cosa que yo sí creo, de todas maneras Dios tiene control, sí, sí. Pero el asunto es cómo podemos manejar bien el Evangelio de Jesucristo sin caer en ninguna de las dos cosas, ni positivo ni negativo, viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, buscando lo que la palabra de Dios dice al respecto. Ahora, déjame decirte, ¿habrá cristianos ricos dentro de la iglesia? Sí. ¿Habrá cristianos que de la noche a la mañana vayan a ser ricos? Sí. Pero también siempre habrá pobres. ¿Falta de fe? No. No.
No creo, porque hermanos, si estamos hablando de que un pobre tiene falta de fe, pues entonces ¿dónde quedó Pedro? ¿Dónde quedó Pablo? ¿Dónde quedaron Santiago? O sea, yo no creo que estaban nadando en abundancia tampoco. ¿Me explico? El ser muy rico no significa que tú seas demasiado espiritual. O que seas demasiado pobre no significa que seas demasiado espiritual tampoco. Sí. Entonces, tenemos que hacer un balance, hermanos. Y este balance, que me temo que este balance lo hemos perdido dentro de la iglesia cristiana. Por eso hoy escuchamos tantas palabras de positivismo dentro de la iglesia. O sea, piensa positivo, piensa positivo. ¿Y saben qué, hermanos? Yo, por mucho tiempo, mi papá y yo, a pesar de que mi papá fue hijo de un predicador, de un evangelista, mi papá se tornó a caminos oscuros y obviamente pues yo le seguí. Y yo me acuerdo que mi papá y yo estábamos este, frente a una bodega de plátanos donde íbamos a trabajar en el mercado de abastos, cargando pencas de plátanos, descargando camiones. Y mi papá es un hombre muy inteligente y preparado en ciertas áreas. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una oración. Y yo pensé que, Señor, en el nombre de Jesús, vamos, repito conmigo. Y sale pues. Yo tenía casi 15 años. Afirmo y declaro esas palabras. Afirmo y declaro que la potencia suprema que está en mí, ¿le suena familiar? ¿Le suena familiar? Sí. ¿Verdad que sí? Y eso no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Y saben? Estuvimos por no sé cuánto tiempo, según esto, orando, nunca sucedió nada. Y bueno, yo puedo decir, fue un milagro, yo estaba más flaco que Raferi. Y por la gracia de Dios sobreviví. ¿Verdad? Pero hermanos, llega un límite, y ese cáliz que hemos tragado de parte de Babilonia, se lo vamos a tener que regresar, como dicen, una sopa de su propio chocolate, ¿verdad? Entonces, ah, no dice que le preparen vino, sino bebida que ella preparó. Versículo 7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, fíjense lo que dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Y qué es lo que hoy se dice en las congregaciones? Usted no tiene que sufrir. Hay una secta que se llama Pare de Sufrir. Pare de sufrir. Y yo me acuerdo, hermanos, uno de los muchachitos que trabajaban en una iglesia donde yo también trabajaba, él hacía el aseo y le estaba testificando a una persona, entrégate a Cristo y todo te va a ir bien. Y yo lo estaba escuchando. Y yo después lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Le estás mintiendo a esa persona. ¿Por qué, hermano? Porque no todo le va a ir bien. Posiblemente hasta le va a ir peor. Uh, misericordia. No, lo que pasa es que, hermanos, tenemos que entender esto. Sí vamos a tener más problemas, pero ahora tenemos uno que nos ayuda. Antes no, antes no. Yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, es lo que dice la palabra, ¿no?
Ahora tenemos a alguien que sí nos ayuda y que todo nuestro sufrimiento tiene un objetivo. No vamos a sufrir por nada. Tiene un objetivo. Ahora, dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y esta es una actitud de una iglesia que ha alcanzado todo lo que siempre ha deseado. Y honestamente, hermanos, como cristiano y como humano, yo digo, Señor, yo necesito más. ¿Sí? Mira, si tú tuvieras todo el dinero que tú quisieras, ¿qué harías? Por supuesto, yo no creo que te irías a trabajar. O por lo menos trabajarías en otra cosa, manejando tal vez tu negocio, ¿no? Pero yo no creo que te matarías haciendo lo que hoy haces. Hay un sentido común que a mí me dice, si yo tuviera el dinero, mire, si yo tuviera el dinero, ustedes saben, me encanta viajar, ¿sí? Me encanta viajar. ¿Saben qué haría yo? Obviamente, ¿sí? No sé cuántos de ustedes les gustaría ir conmigo, ¿verdad? Digo, pues ya estando en el barco, pues todos juntos, ¿no? El asunto es que en esa iglesia, esta es una actitud de una iglesia que ha alcanzado todo lo que siempre ha deseado. No hay ninguna necesidad material. Dice, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, Dios está conmigo, no veré llanto, no hay ningún problema. Y es la misma actitud y condición que reinaba en la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3:17 dice, pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no tienes nada. Tú dices que eres rico, no tienes nada. Tú dices que tú ves, no tienes nada. Tú dices que eres sabio, no tienes nada. Fíjense, hace muchos años un pastor estaba comentando que una iglesia estaba diciendo, nosotros tenemos mejor revelación que el apóstol Pablo. Qué grueso, ¿no? Dice, no sabes cuán desventurado tú eres. ¿Por qué? Porque tú dices que te has enriquecido, que no tienes necesidad, pero eres miserable, pobre, ciego, desnudo. Y yo vuelvo a repetir, no creo que la vida cristiana se conforme solamente de sufrimiento. Tampoco creo que sea tan fácil como algunos predican. Y creo que nuestra frustración, hermanos, es que siempre estamos comparando nuestro estado físico, espiritual, emocional o económico con el de otros. ¿Por qué aquel sí y yo no? ¿Por qué aquel sí y yo no? ¿Cuál es mi pregunta como pastor? ¿Por qué en aquella iglesia sí y nosotros no? Y fíjense, qué tremendo, porque un día, algunos de ustedes fueron testigos, un pastor vino mientras nosotros estamos adorando, no vino aquí, pero vino a nuestro grupo y nos dijo literalmente, lo que ustedes tienen, me gustaría tenerlo allá. Y ellos tenían más que nosotros. No sé si recuerdan, un pastor americano, ¿se acuerdan? Estábamos allí para no descubrir. ¿Se acuerdan? ¿Cómo me gustaría tener lo que ustedes tienen allá? Y allá estaban conformes con lo que tenían. Y nosotros estábamos inconformes. ¿Con cuánta razón a mí me gustaría que llegáramos al punto, hermanos, Señor, dame hijos,
dame hijos, Señor. Y el Señor pudiera decirnos, yo estoy aquí, ¿cuál es el problema? Pero que sea Dios, que Dios trate con nosotros. Recuerden que capítulo 18, el cielo está cerrado y no significa que el juicio no está cerca. Versículo 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Estamos hablando de Babilonia. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Imagínate la caída. En una hora. Entonces, esta es una iglesia que ha tenido el respaldo económico y moral de las naciones. Porque dice que los reyes de la tierra, o sea, imagínate, ¿cuántos de nosotros somos amigos de algún rey? O uno diría, oye, yo soy del rey de Jesucristo. No, no, sí. Pero no, o sea, nadie, ni Trump nos conoce. Ni él. ¿Eh? Imagínate, y esta es una iglesia que todo mundo, o sea, que todos los reyes la conocían. Ahora, escuchen, ¿cuántos reyes conocen a la iglesia cristiana? ¿Cuántos reyes? Hablando de los mandatarios, presidentes, ¿cuántos reyes depositan allí? El Día Nacional de la Oración en Estados Unidos solamente dedican uno en mayo. En mayo dedican el día de la oración y hay alguien que va de una iglesia cristiana representando a la iglesia cristiana y va y, entre comillas, ora en representación de. Quiere decir que esta iglesia ha tenido un cierto poder. En la mayoría de naciones, hermanos, en la mayoría de naciones, la iglesia cristiana, llamada cristiana, así, ya sea católica y whatever, es reconocida. Es reconocida. Y probablemente sea respaldada económica también. Ahora, imaginen, para que esta iglesia sea respaldada por las naciones, imagínense cuántas cosas morales, doctrinales y espirituales tuvieron que cambiar a fin de ser aprobadas por los reyes. No sé si se perdieron o los perdí. Estamos hablando de una iglesia en el fin. Una iglesia que tuvo que aceptar muchas cosas, que tuvo que hacer la palabra de Dios a un lado para ser aceptada por el gobierno. ¿Saben? Uno de los temores más grandes en México para que un pastor se dé de alta ante gobernación, uno de los temores más grandes es que el gobierno confisque las propiedades, porque una vez que tú entras como pastor y tú dices, yo soy pastor de la iglesia fulana de tal, y este es el edificio, tú tienes que entregar tus escrituras al gobierno. Y ese era el temor principal, ese sigue siendo el temor principal, pero el temor principal más grande es yo soy pastor. ¿Saben por qué? Porque el gobierno dice, ok,
ya sabemos quién eres. Y en el día de la persecución, sobre ti vamos. Ahora, ¿irán sobre todos los pastores? No. Solamente con los que están comprometidos con Jesucristo. Eso está muy cerca, muy cerca. Entonces, viene una declaración impresionante. Fíjense, versículo 11, Apocalipsis 18, 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. ¿Por qué? Porque ninguno compra más de sus mercaderías. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Por qué lloró? Porque no pudo recuperar su primogenitura. Porque no pudo adquirir la bendición. Él no estaba interesado en la primogenitura. Él estaba interesado en la bendición. Lloró por la bendición, porque su hermano se los quitó. No por perder el derecho de primogénito. Y ahí dice que las naciones, en vez de hacer lamentación y lloro, híjole, qué grueso, ¿no? Qué tremendo. Dice, porque ya ninguno me compra. No, no hay dolor por el tormento, sino porque nadie compra. ¿Qué cosas compran? Versículo 12 dice, mercadería de oro, es obvio, son mercaderes, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y fíjense el versículo próximo, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, carros, caballos y carros y esclavos, y ya se fijaron, ¿verdad? ¿Qué? Almas de hombres. ¿Por qué aparece hasta el último? Porque es lo último que les interesa. A Babilonia es lo último que le interesa. Lo bueno de ellos es la mercadería. Mira, mientras tengamos tantos de membresía, no hay ningún problema. Nosotros estuvimos en una organización, cuando vinimos a Estados Unidos, estuvimos en una organización donde cada semana teníamos que entregar un reporte, cuántas personas vinieron, cuántos entregaron a Cristo, cuántos se salvaron, cuántos se recogieron de diezmos, cuántos esto, cuánto lo otro. Sí, todo eso teníamos que reportarlo. ¿Por qué? Porque eso es importante para ellos. Pero nunca nos dijeron cuántas personas realmente están comprometidas con el Evangelio. Sí, es una tienda. Es una tienda, es un negocio para ellos. Entonces el asunto, aquí el versículo 13 nos indica que lo último parece que es más importante que lo primero. Perdón, lo último es menos importante que lo primero. Hace muchos años, un amigo nos llevó un cassette. La mayoría de nosotros todavía sabemos que fue un cassette. Y este hermano nos decía, miren, yo estuve en esta reunión y de hecho, nos puso el cassette. Entonces el predicador dice, por favor, cierren las puertas. Cierren las puertas. No, por favor, nadie al baño. Yo necesito decir esto. Y después de decirlo, pueden abrir las puertas. Pero por favor, cierren las puertas. No les permitan salir a nadie. Por favor.
Entonces el predicador empieza a decir esto. Estoy en una organización, y de ella nosotros salimos, hermanos. Estoy en una organización más interesada en cuánto se recoge de ofrenda que en cuántas almas recibieron a Jesucristo. Dice, y me consta, cada que termina la alabanza, se recoge la ofrenda. Y si la ofrenda no fue suficiente, se pasa la canasta otra vez. Yo vengo de esa organización, hermanos, donde venía la secretaria, terminaba la alabanza, se presentaba la ofrenda. No me gusta decir recoger la ofrenda porque la ofrenda no está en el piso, ¿verdad? Se presentaba la ofrenda al Señor y pasaban unos breves momentos y la hermana, la secretaria venía y me decía, hermano David, me ponía un papelito, hermano David, la ofrenda estuvo baja. No les digo que por esta, porque sé que me creen. Por años. Por años. Y cuando yo estaba escuchando este cassette dije, órale, no nada más es acá. Y están cortaditos por la misma tijera toda esa organización. Gracias a Dios, no tenemos que andar mendigando, porque sé que Dios es un Dios proveedor. Siempre Dios provee. Entonces decía este predicador, ¿cómo es posible que sea más importante en vez de, hermano, no hubo almas hoy? Y sí se hacía un reporte, ¿no? De cuántas personas se entregaban a Cristo en esa noche. Pero lo importante era el dinero. Y cosa curiosa, hermanos, a nosotros nos pagaban una miseria. Y si nosotros nos enfermábamos, teníamos que pagar la mitad de todo el costo de nuestra enfermedad para acabarla. Mientras el pastor general vivía. Muy bien, después de esta amargura les comparto lo demás. Versículo 14 dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Sí, imagínense. Babilonia, todo aquello por lo cual tú estuviste trabajando, te los quitaron. Dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. ¿Qué es el alma? Donde están todas las emociones. Wow, tengo una iglesia súper extra mega espectacular. Todo eso se te fue quitado. Un día, un hermano, un evangelista nos estaba compartiendo mi hermano, estuve en una ciudad donde después de predicar, dice, hermano, qué bendición, qué bella iglesia tienes, más de 5,000 personas en esa congregación. Más de 5,000 personas. Dice, qué bella congregación tienes. El pastor empezó a llorar. Dice, hermano, el Señor me ha revelado que ni el 10% son salvos. Un megacunero, ¿no? Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada ¿de qué? De oro, de piedras preciosas y de perlas. La semana pasada les estaba compartiendo de un pastor que tenía la taza de su baño, el excusado, lo tenía de oro.
Imagínate. ¿Cuántos pastores, predicadores, evangelistas y mercaderes del evangelio estarán en aquel día en esta fila, llorando sus pérdidas? Sus reinos serán destruidos. Y ahí veremos cuál es el fin de todo. Tremendo, ¿no? Por eso la pregunta sería, Señor, ¿de veras quieres una iglesia? Escuchen, Dios no está peleado con los números. El problema es cuando nosotros empezamos a desviarnos. Rubén está aquí, él entiende más lo que voy a decir. Obviamente todos lo vamos a entender. Pero en una línea recta, y si tú quieres sacar una línea paralela, si tú te desvías 1 milímetro, ¿qué va a suceder? Por 1 milímetro no hay problema. Sí lo hay. Porque si quieres trazar una línea paralela, tarde o temprano, yo no te estoy diciendo cuándo va a ser la distancia, pero si nos desviamos solamente 1 milímetro, a la larga va a ser una distancia enorme. Solamente por 1 milímetro. ¿No es cierto, Rubén? Solamente por 1 milímetro. Y uno puede decir, bueno, mira, yo creo esto de la palabra, pero yo no creo esto. Por 1 milímetro. Bueno, yo acepto esto de la palabra, pero no acepto esto. Y déjenme decirles, yo estaba diciendo ahí en la mesa hace 8 días, si el libro de Proverbios lo ponemos en práctica, muchos de nosotros no vamos a estar de acuerdo. Me gustaría, no sé cuántos están de acuerdo, me gustaría entrar al libro de Proverbios, estudiarlo. Estaría muy interesante ver que Dios revela nuestro corazón, porque está grueso. Estamos en el 16. 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Ahora, mientras ellos lamentan, el Señor les ordena a su iglesia hacer otra cosa. Uno pudiera decir, hermano, conduélete, mira lo que está pasando, es horrible, ¿no? Pobrecita gente, amén. Gloria a Dios. Piense lo que dice Dios. Verso 20. ¿Qué? Alégrate sobre ella. Hey, ¿te vas a alegrar de que les esté yendo mal? Ay, hermano, ¿dónde está el Espíritu de Cristo entonces? No que muy cristiano. Y eso que tú vas a la iglesia. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Sabes qué? A todos los mexicanos, yo creo que un día vamos a decir, para que se le quite. Digo, esa es la palabra. O te lo dije, que es la palabra más gorda que nos cae. Te lo dije. Ándele. Para que se le quite. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más
será hollada. Ahora, yo creo que este es un juicio simbólico, porque dice que es una gran, como una gran piedra de molino. No dice que no es una piedra de molino, sino como, ¿sí? Y yo creo que este es un juicio simbólico, pero juicio al fin. Aludiendo a Mateo capítulo 18, versículo 6, dice, cualquiera, por eso yo creo que Babilonia es la iglesia. No estoy diciendo la iglesia de Jesucristo, estoy hablando de la iglesia actual. No de Jesucristo, sino la actual, la visible. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estas piedras eran piedras grandes, que eran jaladas por un burro, ¿sí? Para machacar el grano, ¿sí? Entonces está haciendo alusión a esto. Versículo 22 de Apocalipsis 18. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas. ¿De dónde le suena eso? En una iglesia, ¿no? Arpistas, músicos, flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara, wow, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues ¿por qué? Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahora, nosotros a veces relacionamos la palabra brujería con hechicería. No es lo mismo. No es lo mismo. La hechicería, en esto vemos, bueno, déjenme retomar primero. En estos versículos vemos oficios y funciones de personal que fungía dentro del servicio a Dios. ¿Sí? Los músicos, déjenme decirle, la mayoría de músicos hoy es una escasez de músicos en las iglesias como nunca lo ha habido. ¿Cuál es el problema? Que todos quieren pago. No está mal pagar. La situación es que muchos de los que hoy están en la plataforma quieren brillar como estrellas. Y siempre ha sido ese un problema. En México también se tiene este mismo problema. Luego es obvio que habla de que ya no hay sabiduría. Cuando dice que la luz de lámpara no alumbrará, no habrá unción tampoco, ni tampoco lazos familiares. ¿A causa de qué? De las hechicerías. Es decir, ¿qué es la hechicería? Todo lo que fue hecho por el poder del hombre. Cuando esto yo lo entendí, yo tenía como unos 14 años y uno de mis primos me decía, no es original, es hechizo. Hechizo es... porque yo entendía eso como una brujería, como un hechizo. ¿Ah? No, el hechizo es algo que el hombre hace. Que por su fuerza, por su poder hace. ¿Y cuántas cosas en la iglesia de Dios se hace por hechizo? A veces uno comete la torpeza de pisar el acelerador para que la gente se emocione. ¡Y a su nombre! ¿Sí? ¿Y la gente qué contesta? ¡Gloria! Y si no le gustó al predicador, grita más fuerte. ¡Es su nombre! No, échale más ganas. Ya es un hombre. Y la efervescencia empieza a fluir. Y hermano, y ya cuando tiene a todos los hermanos así alborotados, hermano, ahora se traiga su cartera. ¿Qué es eso? Un hechizo. ¿Por qué? Porque estuvo manipulando las emociones hasta que traiga su cartera.
el hechizo. Hay muchas cosas en la iglesia que se hacen por el poder del hombre, que ha causado no la mentira, sino el engaño. Porque la mentira y el engaño son dos cosas bien diferentes. ¿Cuándo es la mentira? Cuando alguien te miente pero no te engaña. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han mentido pero no nos han engañado? ¿Hello? ¿Sí? ¿Cuántas personas vienen con nosotros, nos mienten en nuestra misma cara y a nosotros nos da más pena decirles, ¿sabes qué? No te creo. No seas mentiroso. Tal vez la próxima vez le podemos decir a la persona, ¿sabes qué? Sé que me estás mintiendo. Ahórrate la mentira. No me engañas. El asunto, hermanos, es que cuando hay hechicería, cuando la mano del hombre está allí y que nosotros no lo discernimos, sí podemos ser engañados. Mateo 24 nos dice, no sean engañados. No sean engañados. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que nosotros necesitamos, sobre todo en este tiempo, es que el Espíritu Santo nos revele, que Dios traiga el discernimiento en nuestras vidas. El engaño puede ser introducido en la iglesia por una pequeña mentira, por doctrinas humanas que son enseñanzas como verdades divinas. Son enseñadas como verdades divinas por moveres de espíritus extraños que parecen de Dios. Versículo 24 dice, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Miren, es triste, pero la condición actual de la iglesia visible es casi igual que la condición de lo que tanto se acusó a la iglesia romana. Estamos casi en las mismas. Con la diferencia que ellos no conocen la verdad. Y una persona que conoce la verdad y aún así lo hace, está peor. El problema es que nosotros nos hemos creído superiores y más santos y nosotros nos hemos convertido en ciegos. Por eso Pablo, hermanos, y cierro esto con la esperanza más que otra cosa. Pablo nos anima a considerar nuestra caminata espiritual y que nos fijemos bien si andamos en la fe. Siempre tenemos que hacer eso. Que no descuidemos la voz del Espíritu Santo que nos indica cómo y hacia dónde caminar. Amén. Cómo y hacia dónde caminar. Yo sé que este capítulo es muy difícil cerrarlo con esperanza, ¿no? Pero los siguientes capítulos, hermanos, nos traen la esperanza final. Vamos rumbo al hogar. Y eso es lo importante. Yo creo, hermanos, que hay ciertos capítulos que son muy fuertes. Yo nunca había considerado esto como que, espérate, se está refiriendo a nosotros. Porque está pesado. Pero hermanos, finalmente esta es una reprensión que de alguna manera Dios nos está haciendo para que nosotros cuidemos lo que hay en nosotros, lo que Dios puso en nosotros para continuar. Amén. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu grandeza. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos das. Yo sé, Señor, que es difícil, muy difícil, Señor. Tratar de entender cómo ya no hay gracia, ya no hay esperanza en ese tiempo, Señor. Pero tu palabra nos dice, Señor, que hoy es el tiempo de salvación. Y gracias también, Señor, porque
Finalmente entendemos, Dios, que tú nos has rescatado, que tú tienes para nosotros, Señor, vida eterna y vida en abundancia. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.